Muchas gracias, Iblis. Ha sido muy interesante. Ahora pido a Marta García de Casasola que nos acompañe. Espérate que yo tengo aquí tu presentación. Aquí está. No, esa no es. La que me has mandado. No, de nombre. Vale. Perdón. Venga, pues mientras que ella... Mira, ponlo tú y yo te voy presentando y así no perdemos tiempo. Espérate, pero engánchalo. Sí. Aquí, ¿no? Aquí. Bueno, Marta es doctora arquitecta por la Universidad de Sevilla, profesora asociada de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura desde el año 2004 y es arquitecta y trabaja en el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico. Es jefa de departamento de proyectos y trabaja en equipo desarrollando diagnósticos y proyectos de intervención en el patrimonio histórico andaluz. Entre uno de los millones de proyectos, porque es que tengo que resumir en los que está, es la Ensenada de Bolonia de Cádiz, proyecto que obtuvo el premio Hispania Nostra. Ha colaborado con la UNESCO, es coordinadora de proyectos europeos, pertenece a grupos de investigación de la universidad como el UM 711 y es coordinadora del grupo Rehabitar el Carmen, que es la buena práctica que viene a presentarnos hoy. La línea de investigación en la que trabaja Marta se centra en la definición y actualización de metodologías de intervención en patrimonio para desarrollar procesos de conocimiento y caracterización, desde el objeto del paisaje como caso previo de la definición de la estrategia de conservación, que incluya la puesta en valor y la transferencia del patrimonio en sí. Entonces yo, sin más, os dejo con ella, que es mucho más interesante que escucharme a mí. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación. Para nosotros, y digo nosotros porque yo represento evidentemente a un gran equipo de trabajo, muchos de los cuales, algunos de los miembros que están aquí, y agradecer el honor de formar parte de esta comunidad de prácticas del proyecto Violet, porque entendemos que este debate que hoy estamos presentando aquí es un debate contemporáneo e innovador para la conservación del patrimonio, que es a lo que se dedica la institución a la que represento. El proyecto Rehabitar el Carmen es un proyecto de conservación para el patrimonio contemporáneo. Ahora veremos el objeto de estudio y lo que significa. Es un proyecto de investigación aplicada financiado a través de la convocatoria competitiva de la Consejería de Economía y Conocimiento de la Junta de Andalucía y está en su fase final en estos momentos. Comenzó a finales del año 2016. Antes de entrar a ver el objeto de estudio, que es el Carmen, para aquellos que no lo sepan, queríamos esbozar unas cuestiones conceptuales que, de alguna manera, muestran el posicionamiento institucional que tenemos al afrontar este proyecto. Desde hace ya unos años, el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico se planteó resolver qué significaba poner la palabra sostenibilidad frente al patrimonio, que es lo que caracteriza, como antes he dicho, el objeto de trabajo de esta institución. Para nosotros, después de muchos debates y algo que hemos reflejado en nuestro plan estratégico, que no voy a desarrollar, sino que voy a tratar de simplificar, el enfrentamiento de estos conceptos tiene que ver con una cuestión metodológica que trasciende, por supuesto, cuestiones que tengan que ver únicamente con la eficiencia energética, que es importante, pero de alguna manera lo que quiero decir es que engloba otros aspectos. La primera cuestión es abordar algo que se ha dicho aquí. Para nosotros el patrimonio ya no es solo patrimonio histórico, es patrimonio cultural y, por lo tanto, nos enfrentamos a un proyecto patrimonial sobre patrimonio moderno. Vamos a hablar de unas viviendas de los años 50 y que están consideradas patrimonio contemporáneo. No se trata, por tanto, de un proyecto sobre patrimonio histórico ni patrimonio, sino de un proyecto sobre patrimonio en general. La definición, perdón, es que esta no es la presentación, que estaba en inglés, he abierto la que no era. Es que, claro,
No, porque es que la he cambiado. Me vais a perdonar, porque es que... ¿Coges el pendrive? ¿Tú no tienes el pendrive Sí. ahí colocado? Sí, es que se ha abierto la que tú has... Esta. Vale, a ver, dale a ver. Aquí. Vale, dale a ver. Y pantalla completa. Ay, eso. Perdón, porque es que me he dado cuenta cuando llevaba ya un rato. Bien, es que esta diapositiva era importante, por eso me he dado cuenta. ¿Qué es lo que nos ha caracterizado esta manera de enfrentar el patrimonio a la sostenibilidad? Pues de alguna manera lo que nos interesa es una práctica sostenible basada en los siguientes parámetros. La construcción social como parte de la definición de patrimonio. Para nosotros el patrimonio se define a partir de lo que una comunidad entiende que es patrimonio. La prevención como tarea sostenible, porque implica educar al ciudadano para mejorar esa conservación. Y la renovación tecnológica como representación de la innovación. Estos 3 parámetros son los que van a caracterizar este proyecto que ahora les estamos presentando. Y ahora sí, vamos sobre ese avance que nos lleva del patrimonio histórico al patrimonio cultural, a abordar un proyecto patrimonial con una metodología patrimonial. La hipótesis de partida de este proyecto, lo que pone sobre la mesa es esta hipótesis. La conservación del patrimonio cultural contemporáneo, en este caso, necesita de la generación de metodologías científicas multidisciplinares orientadas a la preservación de sus valores materiales e inmateriales, algo que quizá aquí no se ha puesto aún todavía muy de manifiesto, la importancia de lo inmaterial. Nosotros vamos a tener antropólogos trabajando en nuestro equipo, haciendo uso de las herramientas gráficas, como no puede ser de otra manera, y de las acciones de comunicación y participación ciudadana como técnicas de investigación para garantizar el consenso en la toma de decisiones. Esta es nuestra hipótesis de trabajo inicial del proyecto, que trata de dar respuesta a ese binomio patrimonio-sostenibilidad que caracteriza nuestro plan estratégico en estos momentos. Siempre, y sin querer extenderme, todos los proyectos de conservación de patrimonio parten de la Ley de Patrimonio Histórico Andaluz, en este caso, que esboza la metodología básica de intervención en patrimonio. Estudiar el bien y sus valores, diagnosticarlo, describir la metodología, proponer una actuación, abordar la incidencia sobre los valores protegidos y plantear un programa de mantenimiento. Se definiría en estas líneas: conocimiento, caracterización, diagnóstico y valores, criterios, planificación estratégica y líneas de acción. Este sería lo que resumiría nuestra metodología de trabajo a la hora de abordar este proyecto. Un proyecto sobre un conjunto de viviendas de los años 50 situados en Triana. Este es el título del proyecto. Los títulos de los proyectos también son importantes. Este proyecto se llama Rehabitar, Patrimonio Contemporáneo y Tecnología, propuesta de actualización tecnológica del patrimonio contemporáneo, vivienda social del movimiento moderno. El Carmen es un conjunto de viviendas muy amplio a escala de barrio, situado al final del barrio de Triana, al otro lado del río. Este es el conjunto histórico, en una situación inicialmente muy periférica. Sigue siendo periférica, pero hoy en día mucho más privilegiada que sus orígenes. Es un conjunto de viviendas a escala de barrio, porque son más de 600 viviendas que se construyen en los años 50 y que son consideradas patrimonio contemporáneo porque están incluidas en el Registro Andaluz de Arquitectura Contemporánea que hicimos ya hace unos años atrás para documentar el patrimonio moderno. Son unas viviendas que tienen muchísimo interés desde el punto de vista arquitectónico y por eso son el objeto de estudio. La resolución espacial a nivel urbano y formal pues, es visible. La primera pregunta que nos hicieron los vecinos y que de alguna manera este proyecto quiere responder es: ¿el Carmen es patrimonio? Porque era la primera cuestión que ellos tenían que resolver. A nosotros ya no nos interesa tanto, por supuesto es patrimonio y eso lo queremos dejar muy claro a lo largo del proyecto, pero por lo que vamos a apostar es por una perspectiva patrimonialista. Cuando miramos estos objetos del pasado, lo que definimos es una manera de mirar estos objetos. En esta evolución del concepto de patrimonio, que de alguna manera subyace en este discurso,
del monumento al monumento histórico, a los bienes culturales, a los paisajes culturales o a objetos del pasado. La metodología tiene 3 pasos fundamentales. Un objetivo, que es actualizar el objeto patrimonial, en este caso la mirada de estas viviendas. El procedimiento no puede ser otro que a través de procedimientos, caminos transdisciplinares, y la metodología es interpretativa, trazando diagnósticos y realizando propuestas. Este es un esquema de todos los participantes. El proyecto está liderado por el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, pero participa Docomomo Ibérico, la Universidad de Sevilla, el Instituto Universitario de Arquitectura y Ciencias de la Construcción. Y ahí se van poniendo los conceptos que caracterizan este proyecto y que tienen que ver con la conservación. Para nosotros, intervenir en el patrimonio es conservarlo, aunque podamos tener prejuicios un tanto inmovilistas con esa palabra. Creo que la palabra conservación engloba a todo y se refiere también a la transformación rigurosa de esos objetos que tienen valor, en este caso un valor que representa la arquitectura del siglo XX y que debe ir acompañado todo el proceso de la transferencia de resultados. Ahora veremos cómo. Ahí están puestos todos los conceptos. Por supuesto, aparece la eficiencia energética, la monitorización, la comunicación, la gestión documental, el soporte gráfico, caracterización constructiva y los que puedan faltar si alguno se ha olvidado, ¿no? Es decir, esa generación de conocimiento compartido entre las distintas disciplinas que intervienen en el proyecto. El objetivo es elaborar esa metodología multidisciplinar para definir líneas estratégicas y criterios de intervención de la vivienda social del movimiento moderno, orientada a la conservación de sus valores patrimoniales, materiales e inmateriales. El proyecto atiende especialmente a la caracterización constructiva del objeto de estudio para dar respuesta a la obsolescencia de las soluciones técnicas y a los requerimientos actuales de confort y habitabilidad. Se ha hablado mucho a lo largo de estas jornadas de calidad de vida. Obviamente, Obviamente el objetivo final, el resultado final es para todos nosotros, para la sociedad en general, y va orientado a la mejora de la calidad de vida. Cuando hablamos de patrimonio, lo que nos interesa es decir por qué algo es patrimonio y qué tiene valor en ese patrimonio. Y este es el objetivo de la investigación. Hablar de valor implica hablar también de autenticidad, un concepto especialmente controvertido en la conservación del patrimonio. ¿Qué es el valor cultural? Para ello nos remitimos en el proyecto a autores como estos, ¿no? Como son Alois Riel, por supuesto, François Suárez, Simon Marchand, Joquileto o últimamente Boris Groys. Me quedo con una definición de Joquileto, donde los valores se generan mediante procesos continuos de aprendizaje, o sea que permanentemente estamos actualizando el conocimiento sobre los valores para poder hacer una actualización de esos objetos. Y esas definiciones cambian con el tiempo. Los valores de hoy no son los valores de ayer ni los del mañana. Por eso, permanentemente, a través de las preguntas transdisciplinares, lo que estamos haciendo es representar estos patrimonios una y otra vez. Representar en el sentido de volver a presentar. Intervenir en el patrimonio implica definir capas de conocimiento, gestionarlas a través de archivos y con una idea de instalarnos sobre el patrimonio. ¿Qué quiero decir con esto que puede entenderse de una manera extraña? Para nosotros es muy importante entender la intervención en patrimonio como un proceso más de cambio. Es decir, vendrán otros a volver a intervenir en el patrimonio y deberán encontrarse una documentación organizada, una toma de decisiones argumentada. Es decir, de alguna manera debemos dar el relevo también a los que vengan y esa es una manera de intervenir en el patrimonio que queremos poner sobre la mesa. Simplemente no va a dar tiempo a concretar todo el desarrollo del proyecto, pero sí queríamos mostrar aquellas cuestiones que nos parecen realmente interesantes. Hemos puesto a trabajar a todos los miembros del equipo de manera compartida, haciendo talleres en los que preguntábamos estas cosas, ¿no? ¿Qué tiene valor en el Carmen? ¿Cuáles son los límites del Carmen? Que era una de las preguntas más importantes. El Carmen es una barriada, como han visto, que está inserta en un territorio
en un contexto urbano y que de alguna manera también tiene edificios, que son esos objetos que tenemos que ir conservando. Y nos pusimos a trabajar en equipo con todas las dificultades que esto tiene para delimitar, para concretar hasta dónde llegaba nuestro trabajo, para marcar límites, para marcar bordes, para discutir después sobre todas estas cuestiones. A los 3 niveles, a las 3 escalas, estuvimos debatiendo todos los miembros del equipo. Para definir cuáles son los valores del Carmen, estamos ahora mismo organizando los valores del Carmen en torno a una serie de categorías que ahora mismo están esbozadas de esta manera. El Carmen tiene valores funcionales, estéticos, constructivos, sociales, medioambientales y otros que pudieran surgir. Así se lo planteamos, este fue el planteamiento al grupo de trabajo en esos talleres que hicimos. Y controlando 2 tiempos fundamentales, en este caso concreto del objeto de estudio, el origen y el devenir. ¿Por qué? Porque el Carmen es un proyecto, es un objeto de estudio valorado fundamentalmente porque es representativo de un proyecto arquitectónico del movimiento moderno. Y el valor de proyecto global en su origen es muy importante, pero luego también hay que tener en cuenta las transformaciones que ha sufrido desde los años 50 hasta ahora. Y entonces, si a lo mejor una cuestión periférica en aquel momento era visto como una cuestión negativa, hoy en día esa periferia se ha convertido en un trozo de ciudad clave y privilegiado, ¿no? Entonces hay valores ahí que van cambiando en el tiempo. Bueno, esta es la manera, las dinámicas de trabajo eran participativas, son las dinámicas de trabajo que nos han enseñado nuestras compañeras antropólogas y implican trabajar de esta manera. Creo que algo que está también muy dentro de la comunidad de prácticas y que no hace falta que me detenga más. Por avanzar en estas cuestiones, al final, cuando intervenimos en patrimonio, es muy importante definir criterios, ¿no? Cómo intervenir en este patrimonio, cuál es el soporte, cómo lo delimitamos, ¿no? Cuáles son las reglas del juego, ¿no? Para identificar bien esos valores y para marcar líneas de acción para la conservación. Hemos creado como una matriz en la que a partir de esas 3 escalas, la territorial, la urbana y la del objeto, vamos a ir cruzando los valores culturales asociados con esas categorías que antes apuntaba: documentales, funcionales, técnico-constructivas, sociales y medioambientales. Y ese es el propósito en el que estamos ahora. Por supuesto, desde el punto de vista documental, esta arquitectura, que en el momento de su construcción era así, tiene un valor documental porque representa tiene unas características constructivas innovadoras, porque en aquel momento se respondió de una manera innovadora a un problema social de respuesta de construcción de viviendas sociales. Representativo de una modernidad también, donde se hace un uso de un lenguaje arquitectónico racionalista, propio de la época, líneas puras, geometrías limpias, composiciones equilibradas, donde hay una respuesta urbana a la condición periférica, como decía antes, donde hay una construcción de ciudad y una experimentación urbana, donde hay un proyecto político, representa también ese momento. Por supuesto, hay unas características funcionales, pero también hay una obsolescencia de esas características funcionales. Donde hay una perspectiva, se ha construido una perspectiva consolidada desde el Aljarafe, se ha construido paisaje, donde hay que compatibilizar lo formal para solucionar algunos problemas de accesibilidad. La accesibilidad también tiene que ver con esta manera sostenible de conservar el patrimonio. Donde hay que buscar cómo actualizar esos sistemas constructivos para garantizar las condiciones de habitabilidad contemporánea y cómo cumplir la normativa, algo que también se ha apuntado ya. Donde hay que garantizar una buena conservación de los sistemas estructurales
donde tenemos que buscar la capacidad para mejorar los espacios de sociabilidad. Y aquí los vecinos nos enseñan con sus dibujos cómo transformar esos espacios que están absolutamente abandonados. Y en el proyecto, les estoy mostrando el proceso de trabajo. El proyecto está en su fase final, pero sí quería mostrarles cómo se van haciendo esos paneles compartidos donde se van tomando decisiones y consensuando ideas. En la actualidad, el Carmen ha consolidado un borde. Antes era un barrio aislado y, sin embargo, ahora es un borde consolidado, que en aquellos momentos tenía graves problemas de defensa de cuestiones como la crecida del río. Un lugar privilegiado que hoy en día se ha adosado a la ciudad, pero que sigue teniendo unas características medioambientales bastante extraordinarias. La parte final del proyecto, y ya con esto voy a terminar, está dedicada a la planificación estratégica y a esas líneas de acción compartidas. En esta metodología de trabajo tenemos que hablar de valores, pero el proyecto termina con una planificación, con unas líneas de acción para, de alguna manera, ofrecer una cartera de proyectos a acometer en estas viviendas. Tenemos como 5 líneas estratégicas. La primera, y esta es la primera para nosotros, las líneas de acción para la puesta en valor de la vivienda social del movimiento moderno. O sea, la primera línea de acción no tiene que ver con lo constructivo ni con lo material, sino que tiene que ver con lo divulgativo y con la necesidad de que la sociedad sevillana, en este caso, entienda que esas viviendas tienen valor, porque representan un momento constructivo concreto y una respuesta arquitectónica muy valorada. La segunda línea de acción son acciones para la adecuación espacial, la adaptación tipológica, la preservación de cuestiones formales y de lenguaje arquitectónico, garantizando la accesibilidad, proponiendo un plan de usos compatibles y avanzando en lo que tendría que ser un manual de buenas prácticas, a ver hasta dónde llegamos. La línea estratégica 3 tiene que ver con la actualización de las condiciones de habitabilidad de la vivienda, mejoras del confort climático, aislamiento, iluminación, ventilación, etcétera. Cuestiones obvias que tienen que ser puestas encima de la mesa. La línea estratégica 4 tiene que ver con un plan de acción social, porque las actividades, hay que promover actividades para la mejora de la sociabilidad y actuaciones en las infraestructuras vinculadas. Aquí la comunidad de vecinos que aquí vive ha sido parte activa de este proyecto y tenía muchas cosas que proponer y así han sido reflejadas en esta línea, esta planificación. Y la línea estratégica 5 tiene que ver con la intervención en el espacio público con criterios medioambientales y sostenibles, implicando a distintas administraciones para conectar con las infraestructuras urbanas, resolver cuestiones de movilidad y mejorar los servicios. Los objetivos específicos del proyecto eran estos y se quieren resolver. Fomentar la perspectiva patrimonial en la renovación de la vivienda social del movimiento moderno, crear una metodología de intervención que, a partir de lo establecido para el objeto de estudio, pueda trasladarse como modelo a otros casos de vivienda social, elaborar documentos normalizados para la intervención en este patrimonio, fomentar la participación de la ciudadanía, difundir el proceso y los resultados, y todo esto alineado con la conservación del patrimonio, con los objetivos de desarrollo sostenible propuestos por la ONU en su Agenda 2030, en concreto con el número 11 sobre ciudades y comunidades sostenibles, donde se nos dice que debemos lograr que las ciudades y los asentamientos urbanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. El proyecto quiere apuntar nuevos conceptos para la conservación del patrimonio del siglo XX. Esto ya es como un resumen: patrimonialización, protección activa. Proteger el patrimonio es actuar sobre el patrimonio, no podemos comprender la protección si no es actuando. Por eso entendemos que se tiene que actualizar la tutela del patrimonio para la conservación urbana y para la comunidad patrimonial, algo también muy alineado con las directrices de este proyecto. Estos son los vecinos en una de las visitas que hicieron a la sede del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico. Existe una web que ha sido parte importante de este proyecto, una web que ha sido espacio de encuentro y conocimiento para todos los actores del proyecto y que les invito a visitar, y una web en la que
Las voces han estado equilibradas, las voces de los investigadores, las voces de los técnicos, las voces de los gestores, las voces, por supuesto, los primeros de la comunidad de vecinos, donde se han ido a través de pequeños posts volcando estas ideas, estos resultados del proyecto que está en su fase final. Como les decía, el proyecto está en su fase final, cerraremos a final de año, estamos con las conclusiones y comenzando con las actividades de transferencia y obviamente aquí hemos hablado de las cuestiones metodológicas que nos parecía más interesante compartir con todos vosotros, pero realmente el proyecto también tiene sus dificultades, trabajar en equipo es difícil y a veces realmente hay que hacer un esfuerzo para ser generoso y para llegar realmente a consenso con todas las disciplinas implicadas y dando realmente respuesta a las necesidades de la gente que allí vive. Ese es el planteamiento que hemos querido tener presente a lo largo de todo el proyecto. Y eso es todo. Muchas gracias.